Listo, y ahora sí nos vamos, Emma, a lo que es tu presentación. Bueno, bienvenidos a mi monografía titulada Argentina versus Noruega, el modelo argentino y el modelo nórdico de bienestar. Yo elegí este tema porque me interesa el funcionamiento de los modelos económicos y también porque está relacionado con lo que voy a estudiar en la universidad, que es economía. Quiero aclarar que mi monografía posee 3 variables, voy a hablar nada más de dos de ellas por una cuestión de tiempo. A simple vista, ambos países parecen ser muy diferentes. En el caso de Noruega, es una nación que, al igual que los países escandinavos, es mundialmente aclamada por su gran calidad de vida e índices económicos envidiables. Varios autores han señalado que en este conjunto de naciones se están produciendo una de las soluciones más interesantes dentro de la sociedad occidental. Yo elegí, bueno, dentro de este conjunto de naciones, yo elegí a Noruega porque es el caso más destacado y también porque el que más se parece a Argentina. Aunque la economía noruega haya tocado su punto máximo en el 2012 y desde entonces no ha superado las cifras económicas de ese año, sigue siendo un ejemplo para todos los países. En efecto, los noruegos poseen un PBI nominal similar al de Irán, que es de 454 mil millones de dólares, pero teniendo menos del 10% de su población. Consecuentemente, esto lo convierte en el sexto país más rico del mundo en cuanto a PIB per cápita nominal. Y bueno, del otro lado, en las antípodas del éxito nórdico, se encuentra Argentina. Este país tiene una larga historia de inestabilidad política y económica. La debilidad económica se puede ver en los diferentes índices económicos. La nación ya ha sufrido 9 recesiones en los 19 años que van de este siglo, es decir, la mitad. Luego tiene un gran problema con la inflación, que afecta tanto a la pobreza como al desempleo, ya que sus índices están aumentando incesantemente. Y por último, se encuentra el problema de la crisis de la deuda, y que bueno, desde el 2019 varios periódicos especializados en economía, como The Financial Times, han advertido que Argentina entrará eventualmente en default. Ambos países, Argentina y Noruega, no parecen tener muchas similitudes. No comparten lazos culturales, no comparten la misma historia y sus modelos son diferentes. Sin embargo, durante gran parte del siglo pasado estaban cabeza a cabeza en cuanto a riqueza y calidad de vida. Y además eran y siguen siendo países con vastos recursos naturales y poca densidad de población. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, solamente un país despegó económicamente, mientras que el otro se estancó. Y bueno, así, hoy en día, el país del norte es uno de los más prósperos del mundo, en cuanto el país del sur se encuentra estancado. En tanto parece ser que los países nórdicos se volvieron económicamente desarrollados y la Argentina se encaminó al estancamiento, vale la pena preguntarse en qué momento ocurrió aquello, por qué los países nórdicos tienen mejores resultados que Argentina si ambos se definen capitalistas, cuáles son los puntos claves del milagro económico nórdico, cuáles son las diferencias entre ambos modelos, cuándo invierten en salud, cuándo en educación, cuál es la actitud de las empresas, de los estados frente a las empresas, y cómo estas 3 variables influyen en el crecimiento y desarrollo de una nación. Primero, es necesario analizar la situación de Argentina desde 1930 y la de Noruega de la finalización de la Segunda Guerra Mundial para entender las razones por las cuales se dieron estas diferencias. Así podemos verificar los aciertos de Argentina, los aciertos de Noruega y las fallas de Argentina. En primer lugar, ambos países vivían realidades políticas muy diferentes. En Argentina, al igual que sus vecinos latinoamericanos, se vivía una inestabilidad política constante. Desde su primer golpe de Estado en 1930, no paró de sufrir de ellos hasta 1970,
1983, cuando dimitió la última dictadura militar. Luego, esto tuvo gran impacto en el desarrollo económico por bueno, la falta de autonomía de las instituciones públicas que se degradaron y por el aumento de la represión contra aquellos que se oponían. Del otro lado, en oposición, Noruega la situación era bastante diferente. El país tiene una larga historia de estabilidad económica y política. Sin embargo, esta tuvo una gran interrupción en la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1940 la Alemania nazi, mediante la Operación Westrungbund y la campaña de Noruega, tomó el control del reino. Una vez finalizada la guerra, se reanudó la democracia de la mano del Partido Laborista, que gobernó entre el 45 y el 62. Y desde entonces vive un periodo de paz sin interrupción. Bueno, en segundo lugar, hay que tener en cuenta cómo los gobiernos idean un proyecto a largo plazo. En Argentina, luego de la crisis de los 30, se inició un modelo proteccionista que prevaleció hasta 1976. Aunque tuvo que lidiar con golpes de estados, este modelo fue medianamente respetado y no hubo grandes cambios dentro de este. Para el 76 se había notado un agotamiento por la desaceleración económica y sumada a Rodrigazo terminó en el desenlace de este esquema que tuvo vigente casi 5 décadas. Desde el 76 en adelante hubo una falta de plan a largo plazo de los sucesivos gobiernos, ya que cada uno presentaba un plan que no se sostenía en el tiempo y que presentaba muchas falencias. Y bueno, el resultado de esto fue un desempeño económico bajo. En la oposición, en Noruega, idearon un plan que prevalece hasta la actualidad. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la economía noruega estaba devastada. En la ocupación nazi del 40 al 45 había arruinado su economía debido a la regulación de Alemania sobre ella. Pero una vez finalizada la guerra, inició un periodo de crecimiento en toda Europa conocido como los 30 gloriosos, y fue durante este periodo en el cual surgió el aclamado modelo nórdico de bienestar. Desde su aplicación, todos los gobiernos, independientemente de su ideología, lo han respetado, aunque también añadieron medidas más cercanas a su ideología y reformas cuando fueron necesarias. Un ejemplo de esto fue cuando en 1981 una coalición de centro-derecha ganó las elecciones y introdujo una serie de reformas con políticas orientadas al mercado. Bueno, este modelo era muy original, ya que combinaba ideas keynesianas con liberales. Obviamente tenía una base capitalista, ya que se respetaba el derecho a la propiedad privada tanto de las personas como el de los medios de producción. Respecto a las ideas keynesianas, se desarrolló un estado de bienestar al igual que una gran seguridad social, y esto supuso un gran aumento de gasto público. En cuanto al liberalismo, Noruega se unió al sistema de Bretton Woods en 1958, hizo que la corona noruega fuera convertible al dólar, como hicieron otros países occidentales, y tuvo un comercio relativamente libre. Sin embargo, bueno, esto le permitió desarrollarse y crecer económicamente, así como reconstruirse después de la guerra y iniciar un esquema exitoso hasta la actualidad. Sin embargo, a lo largo de los años, este modelo empezó a tener cambios. A principios de los 60 se inició una radicalización del keynesianismo dentro del esquema. Obviamente se aplicaban medidas más keynesianas. Y para ya finales del siglo pasado se habían desatado complicaciones económicas.
lo que hicieron los países nórdicos fueron importantes reformas para volver a la senda de progreso. En términos generales, estas empezaron en los 90 con la excepción de Noruega que ya se explicó y que fue en 1981. Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, todas reformaron, y sobre todo Suecia e Islandia, que fueron las que más se habían radicalizado. Y así estamos en la actualidad, donde estas naciones ostentan una de las mayores calidades de vida. Esto debería servir de ejemplo para países como Argentina, para adoptar un modelo sincronizado de su situación y crecer y desarrollarse, lograr un crecimiento y desarrollo sostenido. Pero primero es necesario crecer económicamente para, mediante la acumulación de capital e inversiones. Una de las decisiones más importantes de un país es el trato hacia las empresas. Esta influye en gran medida en la ocupación, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto, es esencial que se apliquen medidas exitosas que, beneficien tanto a las empresas como a los trabajadores. El reino escandinavo es caracterizado por tener políticas que incentivan la creación de emprendimientos y la llegada de multinacionales. Gracias a esta política, a esta actitud positiva con las empresas, se ha logrado la creación de un ambiente óptimo para hacer negocios e invertir. En primer lugar, se destaca el respeto a la propiedad privada y la facilidad de registrarla. En Noruega existen 6.000 sociedades extranjeras que representan el 20% de todo el empleo creado. Aunque existen diversos motivos por los cuales se instalaron en dicho país, la facilidad de registrar la propiedad es la que facilitó este proceso. Asimismo, el índice económico Doing Business calificó a Noruega como el 15º país más fácil en donde registrar la propiedad por el poco tiempo y costo. Aún así, hay que tener en cuenta que el Estado es dueño de empresas, incluyendo la más importante del país. Controla entre el 34 y el 64% de 5 de las 7 empresas más importantes del país. Sin embargo, el gobierno noruego no realiza expropiaciones y mucho menos supone como un posible atentado contra la propiedad privada. Otro aspecto que atrae a las empresas es el esquema impositivo noruego. En general, las personas pagan más impuestos que las organizaciones. Un ejemplo de esto se encuentra en el impuesto a las ganancias, mientras que las sociedades pagan un 22 o 23%, los ciudadanos pagan un 38 o más 20%. Además, según Doing Business, algo que se destaca es el número de impuestos y lo que representa sobre las ganancias. Doing Business hay nada más 6 impuestos y la conclusión de todo esto da como resultado que las empresas pagan 36,20% en total. Y en tercer lugar se encuentra la flexibilidad laboral. En Noruega, los trabajadores no poseen algunas de las protecciones y garantías que más se aplican a nivel mundial. Por ejemplo, en primer lugar, no hay salario mínimo. Sin embargo, el salario medio es de 5.200 euros. En el Reino utilizan un sistema de negociación colectiva entre los sindicatos y los patronales que determinan el sueldo y las condiciones laborales. Y en segundo lugar está el costo de despido, que es muy bajo y es incluso uno de los más bajos de Europa. Aunque los empleadores tengan cierta facilidad para despedir, esto no quiere decir que
haya muchos desempleados. Al contrario, la tasa de paro es solamente del 3,9%. Bueno, así como Noruega tiene una actitud positiva con las firmas, en la otra nación posee una actitud muy diferente. La Argentina es conocida mundialmente por su dificultad en emprender, incluso ser exitoso. Las políticas económicas de los sucesivos gobiernos han logrado que haya menos empresas en el país, sobre todo debido a los altos costos y los bajos beneficios. Dentro de los costos se pueden encontrar los laborales y los tributarios o impositivos. Bueno, entre los impositivos, que serían los impuestos, según un estudio privado de Data Driven Argentina, el país posee la segunda mayor presión impositiva sobre empresas del mundo. Los impuestos y las contribuciones supone el 106,3% de las ganancias netas. Y además concluyen que una pyme que paga todos sus impuestos en promedio da pérdida. Lo mismo Doing Business también clasifica a Argentina como un país donde el mayor problema es el pago de impuestos por el porcentaje que representa sobre sus ganancias. Y bueno, esto perjudica principalmente a las empresas más pequeñas y medianas, porque al tener un capital más limitado, son más propensas a quebrar o verse perjudicadas. Y por último, se encuentran los costos laborales, ya que en Argentina las leyes son inflexibles. Los trabajadores cuentan con muchos derechos que suponen un gran costo para los empleadores. Existe primero un salario mínimo vital y móvil de $225 que se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, este no es un gran problema, ya que el monto en sí es muy bajo. El verdadero problema es el de los despidos e indemnizaciones. Hasta 2019, el proyecto del Banco Mundial Doing Business calificó a la Argentina como uno de los países en donde con los costos de despido más altos del mundo. Esto obliga a los empleadores a retener a los empleados para no pagar una indemnización costosa. Sin embargo, esto no soluciona el problema del desempleo, que se encuentra en el 8,9% y sigue en aumento. Porque con la crisis económica, más empresas se van a ver obligadas a reducir costos y si no pueden ni despedir ni les rentable el negocio, probablemente quiebren y despidan a todos los empleados. Y bueno, aparte de esto, que bueno, es fundamental para el crecimiento económico, también es necesario desarrollar a la sociedad, el desarrollo de los ciudadanos. El gasto en educación se ha vuelto importante para el futuro de una sociedad. Ahora es un pilar necesario para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El objetivo de esta variable es no solamente comparar cuánto dinero invierten, sino también sus sistemas educativos, verificando si son exitosos o no. En el caso de Noruega, al igual que los países escandinavos, es aclamada universalmente, mundialmente. El reino, esto es debido a la gran inversión del Estado y la adopción de un modelo prestigioso. Esto beneficia al desarrollo de la sociedad y asegura un mejor futuro económico, político, cultural y social. Noruega realiza una gran inversión en esta área. Según datos del Banco Mundial,
invierte en relación al porcentaje de PBI un 8%, por lo que está por encima de la media de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que es del 5%. Esto convierte a Noruega en uno de los que más invierte en relación al porcentaje del PBI y el que más invierte en cuanto a gasto per cápita, que es de $5.080. Esta gran inversión se puede ver en diferentes aspectos, tales como la infraestructura, que es muy moderna y que además cuenta con muchas instalaciones y servicios, y también los salarios de los docentes, que es relativamente alto, ya que el salario medio docente es de $4.100. Como se ha dicho, este esquema es muy exitoso. Es principalmente, casi completamente administrado por el Estado y con muy poca participación privada. Y está dividido en 5 niveles. Se encuentra el preescolar, que es opcional y asisten niños menores de 6 años, pero a pesar de esto, el 98,6% de los niños menores de 6 años están matriculados. Luego se encuentra la educación primaria, que va a los 6 a 13 años y al grado 1 a 7. Y lo que se destaca de esta etapa es que no existe la nota numérica, sino que los profesores realizan comentarios acerca del progreso de cada alumno. Luego está la secundaria inferior, que va de los 3 a 16 años y del grado 8 a 10. Lo que más destacable, es que los alumnos pueden aprender otro idioma además del inglés, que puede ser el francés, alemán o el español. Después está la secundaria superior, que asisten de 16 a 19 años y es opcional. Pero a pesar de esto, la mayoría asiste, ya que los recién graduados de la secundaria inferior no tienen mucha disponibilidad de empleo y además es necesario cumplir con la secundaria superior para acceder a una universidad. Y bueno, finalmente está la educación superior, integrada por universidades, escuelas universitarias y escuelas privadas. Y todas ofrecen carreras de grado, másters y doctorados. Este esquema posee una gran inclusión en términos generales. Para los discapacitados, estos tienen derecho a una asistencia especial, por lo que equipara oportunidades con cualquier otro niño. También el derecho a la educación está garantizado para todos los niños, independientemente de su posición social, nacionalidad o procedencia cultural. Y finalmente, los adultos que no finalizaron los estudios también tienen derecho a la educación. Y bueno, esto da como resultado una gran inclusión en la comunidad noruega. Y bueno, los resultados demuestran que es un modelo muy exitoso. Según el informe PISA 2018, los noruegos lograron el puesto 19 en habilidad lectora y matemáticas y el 27 en ciencias. Además, gracias a las materias relacionadas con los idiomas, los noruegos son capaces de ser trilingües o incluso saber más idiomas. Y bueno, en conclusión, demuestra ser un modelo muy exitoso y es una victoria para toda la sociedad noruega. Lastimosamente, este éxito no se ve plasmado en el otro país, en donde de hecho las condiciones en esta área son cada vez peores. En Argentina se ha visto una degradación en la calidad educativa. La educación pública se encuentra estancada debido a la deteriorada infraestructura y a los pobres salarios de los docentes. Bueno, la inversión que hace Argentina es acorde a lo que hacen los otros países de la región. El país invierte en porcentaje del PBI un 5,5%, lo cual supera la media de la OCDE. Y en cuanto al gasto per cápita es de $104, lo que lo convierte en el cuarto país que más invierte, por detrás de, en Latinoamérica, por detrás de
Uruguay, Chile y Costa Rica. A pesar de esta generosa inversión, esto no se ve plasmado en la infraestructura, en los salarios y en los resultados educativos. En cuanto a los salarios, hasta abril de 2019, el salario promedio docente era de $522. Y en cuanto a la infraestructura, esta se encuentra muy deteriorada y cada vez se desperfectan más. Y bueno, esto afecta el aprendizaje de los alumnos. El sistema, como se ha dicho, presenta muchas dificultades. Está integrado tanto por instituciones públicas como privadas y posee 4 niveles. El primer nivel es el inicial, que bueno, es la sala de 2 a 5 años, pero es obligatoria a partir de los 4. Luego está la primaria, que va de grado, que bueno, depende de la jurisdicción, puede ir del grado 1 al 6 y de 6 a 12 años, o de grado 1 a 7 y de 6 a 13 años. Luego está la secundaria, que también depende según la provincia, puede de grado 1 a 6 y de 12 a 18 años, y del grado 1 a 5 y de 13 a 18 años, aunque también puede haber un año más según la especialidad. Y por último está la educación superior, que bueno, se puede elegir entre un instituto de educación superior y la universidad, que bueno, la más elegida es esta última. Como consecuencia del desempeño negativo de los establecimientos públicos, hubo una migración de alumnos públicos a privados. Entre 2003 y 2015, los colegios estatales perdieron 433.000 alumnos, que equivale más, o sea, un 12%, mientras que en el mismo periodo los privados ganaron un 27% de alumnos. Esto se debe a que los colegios privados son de mejor calidad, poseen más servicios o instalaciones, y la calidad de aprendizaje es mucho mejor. La superioridad de las privadas se pueden ver en las pruebas Aprender 2017, que demostraron diferencias abismales. En los colegios privados los resultados fueron un 26,7% por debajo del nivel básico, un 26,3% fue básico, un 38,8% fue satisfactorio y un 8,2% fue avanzado. Y en los públicos fue un 49,5% por debajo del nivel básico, un 28,2% básico, un 20,4% fue satisfactorio y un 9,9% fue avanzado. Bueno, esto demuestra una gran inequidad dentro del sistema educativo argentino. Los resultados en general son negativos. Según el informe PISA 2018, los argentinos lograron el puesto 63 en habilidad lectora, el 71 en matemáticas y el 64 en ciencias. Y esto arroja pésimos resultados, teniendo en cuenta que nada más participaron en este informe 79 países. Y esto debería servirle a la administración para aplicar un modelo eficaz, porque al contrario, si no se hace, el país no logrará la movilidad social que necesita para salir de la pobreza. Y bueno, a lo largo del desarrollo se han respondido las incógnitas antes planteadas que responden el éxito nórdico y el fracaso argentino. Se puede ver por qué los países nórdicos han logrado llegar a donde están y por qué Argentina no ha logrado ese nivel de desarrollo. En verdad, el virtuoso modelo nórdico posee varias ventajas que lo convierte en uno de los mejores del mundo. El crecimiento y el posterior desarrollo le ha permitido conseguir la prosperidad que tanto anhelaban. También la capacidad de adaptarse en nuevas circunstancias y
la acción productiva del Estado permitió prolongar este modelo hasta la actualidad, y la inversión y el esquema sanitario y educativo les permitió desarrollar la calidad de vida de los ciudadanos. Todas estas capacidades, gracias a estas capacidades, han logrado superar cualquier obstáculo que podía obstruir su bonanza. Y bueno, el conjunto de todas estas características, junto al hecho de la unidad dentro de Escandinavia, tanto política como ciudadana, da como resultado ser uno de los modelos más envidiables del mundo. Del otro lado, en el caso argentino, no han logrado éxito alguno o prolongado. La falta de cohesión entre las diferentes administraciones y la inestabilidad política y económica que ha sufrido y sigue sufriendo el país ha imposibilitado un proyecto exitoso a largo plazo. Hay que sumar también el ineficaz sistema educativo y sanitario, que no ha podido evolucionar económica y socialmente. Y bueno, en consecuencia, problemas como la pobreza y el desempleo peligran el futuro del país. Sin embargo, esto no quiere decir que Argentina deba copiar el modelo nórdico de bienestar. Al contrario, aunque haya funcionado en estos países, no es seguro de que pueda funcionar en Argentina. Los factores económicos, sociales, políticos y culturales son fundamentales a la hora del funcionamiento de un esquema. Y bueno, Noruega y Argentina poseen muchas diferencias en estos 4 aspectos. Por lo tanto, es momento de que se apliquen ideas innovativas o ideas inspiradas de otros esquemas de países exitosos cuyas características son parecidas a la de Argentina. Y bueno, gracias por eso todo. Gracias por escuchar. Y ahí se nos fue Manuel. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Aplausos para Manuel, aunque sea virtual. Por terminar como su exposición. Contame, Emma, un poco nos explicaste cuál es la razón, digo, a veces es una decisión correcta, digo, si tiene que ver un poco con tu carrera y obviamente a lo que te vas a dedicar. Contame, un poco se los pregunto a todos, contame cuán conforme te quedás vos con tu trabajo. Sí, estoy muy conforme porque primero elegí un tema que me gusta, también porque más o menos mejoré mi redacción, porque por ejemplo el año pasado en todos los TP que hacía en tu materia siempre usaba también o además como conectores, y ahora uso más variedad de conectores. Y también lo que me gustó fue cómo quedó documentado, cómo quedó el hilo trazado. Yo coincido. Una cosa que obviamente el resto de los chicos no tienen por qué saber, el trabajo de Emma tiene una tercera variable que tiene que ver con la parte de salud. ¿Estamos? O sea que obviamente él descarta por una cuestión lógica de tiempo. Y coincido con vos, un trabajo bien escrito, bastante bien escrito, y es un trabajo muy, muy, muy bien documentado. Estamos, digo, si uno mira la monografía de Emma, estamos hablando de trabajo. Es más, yo me tomé el laburo en su momento de buscar y ver qué es lo que estaba citando, y la realidad es que uno iba a esas páginas que él citaba y de repente te encontrabas con un montón de datos numéricos bastante duros. A duros me refiero a objetivos, datos numéricos, punto. Que un poco obviamente engrosaba parte de lo que él decía. O sea, básicamente él no dice, che, no sé, el modelo de Noruega es exitoso porque me pinta. En realidad analiza un par de datos y en función de eso termina diciendo lo que dice. Bien, dicho esto, que es como toda la parte de lo que para mí es un trabajo muy, muy logrado. Estamos realmente, de hecho te lo dije en diferentes momentos de preentrega, no hay mucha vuelta ni mucho misterio. A ver, obviamente uno podría haber agregado otras cosas, pero digo, las 3 variables que seleccionaste son útiles.
Si yo te preguntara por curiosidad, estoy pensando todavía en el contenido de tu trabajo, ¿cuál es para vos el eje que de alguna manera, o lo central, que de alguna manera nos permite explicar el éxito de uno y el deterioro, por lo menos no sé, el no éxito? No me gusta decir el deterioro porque es Argentina, al fin y al cabo soy argentino, digo, pero ¿cuál es el eje a tu criterio, ¿no? Bueno, para mí, la razón por la cual Noruega llegó a estar donde está y Argentina, bueno, está así, es porque en Noruega idearon los gobiernos como un plan exitoso y que se prolonga hasta la actualidad. Este plan, el modelo nórdico de bienestar, lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y prevalece hasta la actualidad. Incluso aunque hayan gobernado diferentes partidos, como en Noruega hay como un sistema bipartidista, que está bueno, el Partido Laborista, que es como socialdemócrata, y el Partido Conservador, creo que es, bueno, ya se sabe, de derecha. Sí. Y bueno, a pesar de las diferencias, los gobiernos de los diferentes partidos lo han respetado y además aplicaron medidas exitosas que, bueno, beneficiaron el crecimiento y el desarrollo del país. Y bueno, en Argentina eso no pasó porque, bueno, inestabilidad económica y política no permitió la creación de un modelo a largo plazo y tampoco por la pobre cohesión de los diferentes gobiernos. Por ejemplo, mientras que el de Cristina tenía un modelo más proteccionista, el de Macri tenía uno más diferente, uno más, un poco más liberal. Sí, un poco más liberal, ¿verdad? Sí, igual ahí podríamos discutir históricamente, pero no lo vamos a hacer. Coincido con algunas de las cosas, por ahí con otras no. Eh, Porque si uno se pone a pensar, en realidad el modelo neoliberal ha tenido tiempo de continuidad, porque uno lo ubica ya por el 76 y lo termina de ver romperse en el 2001, y son 25 años, es un montón de tiempo. Pero bueno, nada, obviamente un modelo neoliberal, o por lo menos un neoliberalismo tal como uno lo aplica en Argentina, difícilmente veamos cosas sofisticadas de progreso. Pero sí, está, me quedo con tu respuesta. Yo te voy a hacer una crítica a lo que es la exposición. Para mí a la exposición le faltó algo. Más allá que por momentos te has como trabado, pero te la perdono porque obviamente uno se pone nervioso. Me parece que le faltó un poco más de dinamismo a la presentación. O sea, por ahí jugar con, no sé, el mismo PowerPoint te permite como, pero bueno, eso te lleva también mucho más tiempo de práctica, ¿no? Digo, que uno vaya como, incluso interactuando, haciendo dinámica las diapositivas. Y sí me parece que te faltaría, que para mí es algo a tener en cuenta, podrías haber incluido mucho más imagen. Me parece que, sobre todo si uno busca en internet, yo sé que en el caso de la educación finlandesa, que es tomada como el norte y el horizonte de la perfección, hay mucho video, hay muchas cosas donde uno puede ver esas educaciones o esas dinámicas áulicas en Finlandia específicamente, que por ahí te hubiese roto un poco como esta cuestión como tan expositiva, que no estuvo incorrecta, pero que por ahí hubieses podido alimentar un poquito mejor con un par de imágenes. Dicho esto, nada, voy directamente a potenciales preguntas y potenciales conexiones con la materia. Fíjate una cosa, hay un par de cosas, es más, me alimentaste una última pregunta que la anoté recién, que la vamos a sacar desde tu exposición. Me quedo con esto. Así arranca la monografía de Manuel, que básicamente son dos hermosas imágenes de Buenos Aires, y no sé puntualmente cuál de todas ¿será la capital? Oslo, ¿no? Sí, Oslo. ¿Sí? Ah. Bueno, tenemos Buenos Aires y Oslo. Yo, así como abiertamente, ¿será que yo soy un tipo que amo con todo mi corazón Ciudad de Buenos Aires? Digo, pero yo abiertamente así la miro y digo, son dos hermosas ciudades. Y si vos no me decís de dónde provienen, yo te diría que son dos hermosas ciudades como hasta sumamente desarrolladas. Por ahí, obviamente, el foco en esa imagen de Buenos Aires justo da lo mejor, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, Palermo, toda esta parte, es la más pintoresca. A ver,
Escuchá lo que te voy a decir, ¿eh? Pero lo estoy armando en mi cabeza. ¿Sería correcto si yo te digo lo siguiente respecto de tu portada? A ver, jugando con la portada de tu monografía, pero también jugando un poco con el contenido de tu trabajo. Mm. Yo te diría algo así. Para que lo anote. A ver, más allá de estas dos imágenes que obviamente nos dan una fotografía de dos grandes ciudades del mundo, para comprender el contenido de tu trabajo habría que hacer un análisis subyacente a esas imágenes. Sí. ¿Por qué? Bueno, justamente para entender las imágenes, o mejor dicho, cómo llegaron así, es necesario analizar datos que van más allá de lo visible, como puede ser datos teóricos, lógicos o incluso usar el razonamiento. Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, me quedo con tu. O sea, visiblemente nosotros diríamos qué terribles dos ciudades, pero claramente estamos de Sí, acuerdo que en tu trabajo buscas por debajo de esto, como encontrar las causas por las cuales, bueno, evidentemente Argentina no sería tan lindo como esa imagen estaría presentando. Eh, Hablaste de datos, me quedo con la idea de métodos. ¿Cuál es el método que uno puede identificar en demasía en tu trabajo? ¿Qué método utilizaste? sí. Yo usé principalmente dos, pero el principal diría que es la comparación, que bueno, está presente en todo el trabajo, en la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y bueno, la comparación era uno de los métodos que usaban los positivistas para comparar los patrones o los resultados de sus observaciones y buscar similitudes. Coincido Y, con vos. Además de la parte positivista, que en realidad está y no está relacionado. La comparación, ¿la lograste con qué tipo de datos? lo logré con datos numéricos y estadística, que serían métodos cuantitativos. Bueno, los métodos cuantitativos eran utilizados por los positivistas, ya que los consideraban como los legítimos. ¿Por qué? Bueno, decían más o menos que los métodos cualitativos eran como truchos y los métodos, Subjetivos, te diría yo. pero los métodos cuantitativos les permitían la idea de objetividad que querían salvarla y también para analizar las variables. Una pregunta, esa idea de objetividad, al final, cuando uno lo mira como desde la actualidad, ¿es una objetividad real? O sea, ¿se puede llegar a datos objetivos desde los números? Em, sí, se pueden, pero también puede depender de la calidad de la fuente, porque también las estadísticas y los datos numéricos pueden caer en generalizaciones. Bien, si yo te paso esto de acá, a ver, espera, te lo voy a buscar de vuelta, que está en tu presentación. La pregunta es, ¿una crítica a qué paradigma le estarías haciendo si escuchamos esto que decís acá? Que no, pudieron, no ha podido evolucionar económica y socialmente. Para eso no, Y yo te bueno, en digo. consecuencia, problemas como la pobreza y el desempleo peligran el futuro del país. No, ¿eso no importa? Sin embargo, esto no quiere decir que Ahora, Argentina deba copiar el modelo nórdico de bienestar. Al contrario, aunque haya funcionado en estos países, no es seguro de que pueda funcionar en Argentina. Los factores económicos, sociales, políticos y culturales son fundamentales a la hora del funcionamiento de un esquema. Y bueno, Noruega y Argentina poseen muchas diferencias en estos cuatro aspectos. Por lo tanto, ¿escuchaste la frase? Sí, sí,
escuché. A ver, a tu manera, no lo dijiste, pero eventualmente lo podrías haber dicho. ¿Le hiciste una crítica a qué paradigma o al razonamiento de qué paradigma? Le hice como una crítica al paradigma, puede ser Pará, ¿querés escucharlo de vuelta? no sé, sí, le escuché, pero Está, más crítica al modelo nórdico, pero también como que hace una crítica al eurocentrismo, puede ojo, ser. escuchá lo que te digo. Lo que vos decís es, si bien uno reconoce que el modelo nórdico es, en este caso, habría sido superior, obviamente no estás apelando a la aplicación de ese modelo para todos lados, porque eventualmente lo que decís es que hay realidades diferentes y contextos diferentes y cosas diferentes que hacen a la Argentina diferente. O sea, no hay una receta genérica aplicable para todos. Entonces, si Mm. vos partís de ese supuesto, ¿a qué paradigma o qué presupuesto bien claro de un paradigma estás criticando? Y puede ser el evolucionismo o ¿Por qué? A ver, depende cómo lo justifique, te lo puedo llegar a aceptar. bueno, porque básicamente el evolucionismo tenía esto de la unidad psíquica cultural, que decían que, bueno, todas las naciones tenían como una base, pero existen naciones más desarrolladas que otras. Y el evolucionismo era también eurocentrista, y yo creo que también se lo puede relacionar con el giro decolonial. O sea, la pregunta que vos me hiciste es, porque vos me habías preguntado a qué crítica, a qué paradigma crítica, y creo que era Pablo Quijón, o el Quijano, criticaba al liberalismo, marxismo y evolucionismo porque eran ideologías se originaron en Europa, pero no se podían aplicar en Latinoamérica porque no tenían en cuenta la realidad, eh, por ejemplo, cultural y con todas las realidad social. Bien, yo coincido con lo que. A ver, admiro que hayas por ahí no terminaste de responder a la perfección. Me quedé con evolucionismo y pensé que ahí lo ibas a sacar. Pero me llama la atención que hayas logrado como cruzar hasta Aníbal Quijano. No sé a quién quisiste nombrar. No conocí el autor que nombraste vos, pero Aníbal Quijano, sí, o sea, está bien el trazado que hiciste. Yo lo que por ahí te estaba preguntando giraba un poco más en torno, pero por eso te admitía lo de evolucionismo, giraba un poco más en torno a positivismo, o sea, esta idea de aplicar como generalizaciones absolutas y pensar que, bueno, esta es la vuelta, pero también te lo admitía desde evolucionismo porque el evolucionismo es positivista, entonces esta cuestión de admitir que lo que se considera como el paradigma de educación superior se aplicara a todos los lugares, también sí, te lo podía aceptar. Pero sí, me gustó que que recuperaras a Quijano, no me parece que está mal. Obviamente Quijano está pensando en otra cosa, Quijano está pensando en una cuestión como más étnica, nativa, no está pensando en el sistema, en la particularidad educativa argentina, pero sí está bueno pensar en esto de, bueno, no apliquemos modelos o estructuras europeas a lugares que de repente tienen un contexto socioeconómico y cultural totalmente diferente. Eh, Listo, Emma, te dejo en paz porque la próxima que tenía marcada tenía relación con evolucionismo y justamente te estaba por hacer la lógica de complejidad creciente con educación. Y un poco medio que lo tocaste vos con esta respuesta. Bien, Emma, nada más. En breve te llega en algún momento del día la planilla de corrección y no mucho más que eso. Entiendo que estás bien, algunas correcciones después te marco por la grilla, pero más que logrado. ¿Estamos? Bueno, Muchachos, nos gracias. vemos, bueno, los del A nos vemos hoy a la tarde, los del B. Una cosa, perdón, así porque si no me olvido. A partir de